Bien, mis hermanos, les voy a pedir que no cierren su Biblia, téngala allí abierta en este libro de Segunda de Pedro, en ese capítulo 2. Y bueno, yo quiero decirles que en este inicio de año, pues vamos a estar hablando de algunas de las cosas que caracterizan la vida de los verdaderos cristianos. Mire, nosotros pensamos que tener claras estas cosas, pues va a ser de utilidad para todos ustedes, porque, mis hermanos, por un lado, esto nos va a ayudar a avanzar en cosas bien determinadas de nuestra vida espiritual, pero por otro lado también, mis hermanos, nos debe servir lo que vamos a ver hoy como una advertencia para no deslizarnos hacia el extremo opuesto. Mire, usted seguramente lo sabe, que la vida cristiana se caracteriza sobre todo por la transformación de lo que antes éramos en lo que ahora somos. Y esto, mis hermanos, es lo que la Biblia nos enseña. El apóstol Pablo dice a sus lectores a lo largo de todas sus epístolas esta enseñanza. Por ejemplo, él dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. En otra parte, el mismo apóstol dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Hay que dejar lo que antes éramos, las cosas que antes amábamos hacer, y ahora tenemos que renovarnos, dice Pablo, en nuestra mente y en nuestro comportamiento. En otra parte dice el apóstol Pablo: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Mis hermanos, el verdadero creyente es transformado en su mentalidad, es transformado en sus deseos y por lo tanto en su manera de comportarse, en esa manera de vivir cada día. Ahora, yo quiero decirle que si no hay tal transformación, si no hay tal cambio de vida como el que nos enseña la palabra, entonces eso quiere decir que no ha habido, mis hermanos, un nuevo nacimiento. Lo que tenemos entonces no es un cristiano, sino la imitación de un cristiano. Y aquí es a donde yo quiero, mis hermanos, que vayamos, que meditemos, porque a mí me parece que en estos tiempos es importante volver a hablar de estas cosas, sobre todo, mis hermanos, porque la iglesia, según nos los enseña la palabra de Dios y nos lo advierte, iba a recibir ataques en este plano precisamente. El ataque del enemigo iba a venir en forma de una confusión engañosa acerca de quiénes iban a ser verdaderos creyentes y quiénes no lo iban a ser. Mire, escuche lo que la palabra dice. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y escuche esto: que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, dice el apóstol. Ahora, mire, esta advertencia de Pablo, mis hermanos, va en contra de una falsificación satánica de los verdaderos hijos de Dios.
Los postreros días de los que está hablando aquí Pablo son aquellos, mis hermanos, que van desde el tiempo de la primera venida de Cristo y hasta la segunda venida, hasta que Él regrese por segunda vez. Y estos tiempos se van a caracterizar por la siembra de la palabra de Dios, por el crecimiento de los que van a aceptar esa palabra, pero paralelo a eso, escuche esto, también va a haber una siembra que tiene su origen no en Dios, sino en el diablo. Él va a sembrar una semilla falsa, aunque en apariencia muy similar a la verdadera semilla. Así que por un lado vamos a tener durante todo este tiempo a los hijos de Dios y por otro lado una imitación de esos hijos de Dios, una imitación, pero realmente van a ser hijos del diablo. Y todo esto, mis hermanos, se va a dar dentro de un mismo grupo que se llama la iglesia. Ahora, esto que yo le acabo de decir es lo que el Señor Jesucristo enseñó en esa parábola que se conoce como del trigo y la cizaña. Y esta parábola, mis hermanos, concluye con las siguientes palabras de nuestro Señor. Dice Él: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Mis hermanos, la advertencia de la palabra es que el ataque más peligroso que la iglesia iba a experimentar durante este tiempo no iba a venir de afuera, sino que iba a venir de dentro de ella, por medio del engaño, por medio de la falsificación del enemigo, juntamente, mis hermanos, con los verdaderos creyentes, iban a estar también los falsos. Ahora, no debemos olvidar, mis hermanos, que el diablo es el gran maestro de la mentira. Y yo creo que su mayor logro en este aspecto tiene que ver precisamente en haber plantado falsos creyentes en medio de los verdaderos. Y de esta manera lograr que la iglesia no avance, que se divida, que se destruya. Él es el gran maestro de la mentira. Aprovecho, mis hermanos, para decirles que durante todo este mes, en los estudios de la tarde, a partir del próximo domingo, vamos a estar hablando acerca precisamente de este asunto de la apostasía. Le invito a que asista, va a ser un tema bastante interesante y además actual a lo que estamos viviendo en estos días. Mire, para el apóstol Pablo, quien es uno de los escritores más abundantes del Nuevo Testamento, mis hermanos, este asunto de la apostasía, de la falsificación, fue probablemente su preocupación más grande. De manera que cuando Pablo tuvo que despedirse de las congregaciones que él había fundado, él precisamente utilizó sus últimas palabras para advertirles acerca de este engaño. Allá en Hechos capítulo 20 tenemos esas palabras del apóstol. Él dijo: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, dice Pablo, para arrastrar tras de sí a los verdaderos discípulos. Mis hermanos, los tiempos que la iglesia iba a vivir iban a ser tiempos difíciles, peligrosos. El espíritu de la apostasía iba a ir en progreso a medida que el tiempo fuera transcurriendo.
El apóstol Juan llama a esto el espíritu del anticristo, y él nos dice que desde sus días ya estaba en acción. Pablo incluso dice que la segunda venida de Cristo no iba a llegar sin que antes se hubiera manifestado la gran apostasía, es decir, la manifestación de la mayor falsificación satánica de todos los tiempos. Él está hablando de la aparición del hombre de pecado, el cuerno pequeño, el hijo de perdición, o como se le conoce más comúnmente, del anticristo. Todo esto, mis hermanos, iba a ser un asunto progresivo hasta llegar a esta manifestación de la gran apostasía. Y entonces el Señor iba a regresar por segunda vez. Ahora, yo quiero que usted sepa que la palabra de Dios pone tanta atención a este asunto, que el Nuevo Testamento contiene 2 libros completos que hablan de este tema, la apostasía, segunda de Pedro y el libro de Judas. Y además contiene uno más que nos habla acerca de las características de los verdaderos creyentes en contraste con las características de los falsos creyentes, y ese es el libro de Primera de Juan. Así que tenemos por lo menos 3 libros que nos sirven, mis hermanos, para esos tiempos difíciles que iban a llegar. Antes, mis hermanos, de llegar al Apocalipsis, y eso es algo interesante, aparecen estos 3 libros pequeñitos. Antes de llegar a esa revelación del juicio de Dios, la Escritura nos habla de los días previos, es decir, los días de la apostasía. Primera de Juan, segunda de Pedro y Judas. Ahora, mi hermano, yo quiero, para aclarar los términos, decirle que la apostasía no significa dejar de ser cristiano para volverse ateo, como muchas veces se piensa. Más bien, el término nos habla de esa falsificación diabólica, de hombres que tienen apariencia de piedad, pero que realmente son hijos del diablo. Ellos, escuche esto, aborrecen someterse a Cristo. Por lo tanto, el rechazo del señorío de Cristo es lo que les caracteriza, y ellos van a engañar al pueblo de Dios y van a intentar arrastrarlo hacia la perdición. El nuevo diccionario bíblico de Vila, doctor Samuel Vila, define la apostasía de la manera siguiente. Dice: un apóstata es alguien que ha oído las verdades de la fe cristiana, se ha convencido intelectualmente de que Jesús es el Cristo, incluso ha hecho profesión de cristianismo, aunque nunca ha sido verdaderamente salvo. Después de haber gustado las buenas cosas del cristianismo, renuncia totalmente a ellas y repudia al Señor Jesucristo. En Hebreos 6 aprendemos que este pecado es conducente a muerte, dice Samuel Vila. Los que cometen este pecado no tienen vía de escape, por cuanto han actuado crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a la pública ignominia. Hebreos 6, versículo 6, termina esta cita de este diccionario definiendo de esa manera a la apostasía. Son hombres que entienden la Biblia, que aceptan parte de esas verdades bíblicas. Es más, ellos profesan haber creído en Jesucristo, aunque realmente no han sido salvos, dice la Biblia. Y ya va a llegar un momento en que van a rechazar de manera abierta a Cristo como su Señor, lo van a aborrecer, y entonces se van a dedicar a vivir una vida falsa. Mis hermanos, es importante estar atentos a lo que la Escritura nos dice. Mire, ella muestra por un lado las características de los verdaderos creyentes y por otro también la de los falsos. Y hoy vamos a comentar un poco, mis hermanos, sobre todo de esas características de los falsos creyentes. Vamos a estar yendo a esta segunda epístola de Pedro, allí en ese capítulo 2 que le pedí que tuviera ya abierto. Y en este capítulo, mis hermanos, vamos a encontrar una serie
de características de los falsos creyentes, los falsos maestros. Y yo quiero que nos enfoquemos a eso. Y de antemano, mis hermanos, yo quiero decirle que según las palabras de nuestro Señor, son los frutos los que muestran de qué tipo de árbol estamos hablando. Y eso, mis hermanos, de los frutos, quiere decir que son los actos de obediencia a la palabra de Dios, lo que va a evidenciar quiénes son los verdaderos hijos de Dios y quiénes no lo son. No es, mis hermanos, y lo quiero aclarar como lo he dicho, no es el conocimiento bíblico en sí lo que caracteriza al Hijo de Dios. De hecho, muchos hijos del diablo son expertos en la palabra de Dios, hasta presumen de su conocimiento, pero ese conocimiento, mis hermanos, no es usado para someterse a él, sino para fabricar errores a partir de eso. Yendo, mis hermanos, pues a 2 de Pedro capítulo 2, y mientras leemos y yo les explico, yo quiero que usted ponga atención y por favor examínese a usted mismo. Tal vez, mis hermanos, pudiera ser que entre los que estamos aquí hayan algunos que solamente han aceptado intelectualmente el Evangelio, pero no está viendo en su vida frutos de obediencia a ese Evangelio. Y tal vez resulte que usted se parezca más a la descripción que sigue a continuación, según el mismo apóstol Pedro. Así que antes de que usted se vaya a deslizar a la apostasía, de la cual ya no hay regreso, y vaya a usted terminar aborreciendo a su Señor, mejor reflexione, y si es el caso, arrepiéntase. Por otro lado, mis hermanos, también lo que voy a decir a continuación de esta epístola de Pedro es una advertencia para apartarse de los falsos maestros, de aquellos que tengan estas características de las que vamos a hablar ahorita. Usted apártese. Debe poder identificar usted correctamente a aquellos que son falsos cristianos y falsos maestros, y entonces apártese. Mire, la primera característica que yo encuentro en este pasaje de todo el capítulo 2 de Segunda de Pedro, la primera característica de los falsos cristianos, de los imitadores, es, como ya lo he mencionado, que ellos rechazan el señorío de Cristo. Mis hermanos, los falsos creyentes, ellos pueden decir que Jesús es su Salvador. Ellos pueden decir que el Señor es su Maestro, pero lo que ellos van a rechazar es decir que Él es su Señor. Ellos no aceptan, por lo tanto, la autoridad de Jesús como Señor. Ellos no quieren que Él sea el que domine sus vidas. Por lo tanto, ellos no se someten a la palabra de Dios. Dice Pedro, versículo 1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y escuche esto, y aún negarán al Señor que los rescató. Aún negarán al Señor que los rescató. Ahora yo quiero explicarle esta frase al Señor que los rescató, porque nos suena como que estamos hablando de gente que realmente es cristiana, pero que en algún momento llega a negar a Cristo. No es así. Esta palabra que los rescató, literalmente dice que los compró. Mis hermanos, cuando Cristo fue a la cruz, Él con su muerte pagó por los pecados de todo el mundo, de todo el mundo. Él ya pagó el precio para que los hombres que quieran aceptarlo salgan de la esclavitud del pecado a la libertad de los hijos de Dios. Estos de los que está hablando Pedro, ellos también, sus pecados, Cristo pagó ya por ellos, pero ellos no aceptan, mis hermanos, a Cristo como su Señor. Por lo tanto, prefieren seguir viviendo en sus pecados
y llegan al grado en que niegan a ese Señor que ellos mismos saben murió por ellos allá en la cruz. Dice Pedro en 2:10, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Mis hermanos, esta es su principal característica. Ellos no permiten que la palabra de Dios sea lo que ejerza un dominio sobre ellos. Ellos no pueden venir obedientemente a cumplir la palabra porque no están dispuestos a someterse al señorío de Cristo. Por lo tanto, no van a tener la palabra como norma de vida. Esa es su principal característica. Ahora, número dos, mis hermanos, al rechazar el señorío de Cristo, ellos realmente van a rechazar todo tipo de autoridad. Ellos no se someten a nadie y por lo tanto ellos, mis hermanos, profieren palabras necias de todo tipo de autoridad, ya sea que conozcan esa autoridad o incluso de las que desconocen. Estos hombres están acostumbrados a hablar de manera necia de todo lo que tenga que ver con la autoridad. Versículos 10 y 11, dice el apóstol Pedro, de ellos atrevidos, contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Mis hermanos, estos falsos creyentes no toleran la autoridad ni de Cristo, ni de la Biblia, ni del pastor, ni de nadie. Incluso ellos son de los que hablan mal hasta del diablo y de las huestes satánicas también, siendo, mis hermanos, que ellos desconocen totalmente de lo que están hablando cuando se expresan de esas maneras, pero su arrogancia, que no tiene límites, les lleva a hablar necedades. ¿Los ha escuchado? Yo sí. A mí nadie me manda, yo sé lo que la Biblia dice, a mí el pastor no me va a decir lo que tengo que hacer, a mí el diablo me hace los mandados, miren, yo lo pisoteo, yo paso encima de él. No saben lo que están diciendo. Dice Pedro que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición en contra de las huestes malignas. Porque en ese orden que Dios puso, mis hermanos, hay huestes malignas que tienen una condición de superioridad. Y los mismos ángeles de Dios respetan eso y no se atreven a hablar palabras necias en contra de esas potestades. Pero estos hombres de los que estamos hablando, ellos no respetan nada, ninguna autoridad, y terminan incluso hablando necedades a causa de su arrogancia que no tiene límites. Son hombres que viven aparentemente sin autoridad. Ahora, número tres, al vivir sin norma sobre sus vidas, ellos entonces se van a entregar a sus malos deseos. Y esto, mis hermanos, está caracterizado sobre todo por el asunto sexual. Finalmente, estos apóstatas no es que vivan sin una ley en su vida, sino que la ley que ellos siguen es una ley torcida que les hace esclavos de cosas vergonzosas. Dice el apóstol Pedro allá en el versículo 10, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia. Y los versículos 13 y 14 dice, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar. Ya que ellos no viven bajo la norma de Dios y no reconocen ninguna autoridad, se entregan, mis hermanos, a sus pasiones, a sus malos deseos,
y esto tiene su expresión máxima en la cuestión de una sexualidad torcida, que es lo que domina su mente. Dice ahí Pedro, mientras ellos pueden estar comiendo a la mesa con los verdaderos creyentes, sus ojos están llenos de adulterio, solamente están pensando en eso, no se sacian de pecar. Eso les caracteriza. Número 4, mis hermanos, estos apóstatas que viven de esta manera, practican, mis hermanos, todas esto que acabo de mencionar, siendo parte de alguna iglesia. Ellos van a la iglesia, incluso, mis hermanos, llegan a ser maestros en alguna congregación, pero su propósito no es bueno. El propósito de ir a una congregación es totalmente egoísta. Ellos lo que buscan al estar yendo a una iglesia es lograr el reconocimiento de los demás, que la gente se admire de su sabiduría, que piensen que ellos realmente son piadosos en su manera de vivir. Y eso, mis hermanos, ellos lo van a lograr teniendo discípulos que les admiren, gente que esté dispuesta a seguirlos. Pero para que esto se logre, ellos van a tener que falsificar la sana doctrina y van a tener que empezar a introducir herejías como su enseñanza, porque solamente de esta manera van a lograr que la gente acepte la manera de vivir de ellos y comience a seguirlos. Mis hermanos, por esta forma de ser de los apóstatas, es que mucha gente que no conoce a Dios prefiere no acercarse al cristianismo, porque ellos piensan que ser cristiano es ser como estos, gente hipócrita que tiene una doble vida, y ellos solamente logran que el evangelio sea blasfemado, que el nombre de Dios sea blasfemado, pero eso es lo que les caracteriza. Allá en el versículo 1 del capítulo 2, Pedro dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros, falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Y la palabra para destructoras que emplea aquí Pedro es una palabra que habla de una destrucción completa, absoluta, de una ruina total. Estos hombres introducen una enseñanza que aquel que la siga le va a llevar a la ruina completa. Versículo 2, y dice: y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Lo que acabo ahorita de comentar, la gente que muchas veces se expresa mal de los cristianos es a causa de lo que ven, pero lo que están viendo no son los verdaderos hijos de Dios, sino los hijos del diablo. Y sigue diciendo Pedro allá en el versículo 18 y 19, dice: pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo vendió. Mis hermanos, lo que estos hombres hacen es buscarse gente que les siga dentro de la iglesia y luego les dicen cosas como: pues no seas tan cuadrado, mira, allá en la iglesia te dicen que hagas esto y aquello, pero lo que quieren hacer es tenerte sometido, lo que quieren es que tú no tengas libertad, pero lo que yo te voy a enseñar es la verdadera libertad. Mira, tú puedes disfrutar de esto, de aquello, no te preocupes mucho por lo que hagas en la carne, etc. Esto ha sido la enseñanza de estos maestros a lo largo de la historia, y hasta el día de hoy esto, mis hermanos, sigue estando vigente. Dice el apóstol Pedro esto, mis hermanos, y no solamente queda ahí la cosa. Tenemos un quinto punto todavía de las características de estos falsos creyentes. Número 5, mis hermanos, estos falsos creyentes que llegan a volverse también falsos maestros, van a descubrir en algún momento que no solamente pueden tener la admiración de los miembros de la iglesia, sino también pueden tener su dinero
Y eso, mis hermanos, es lo que les va a impulsar a trabajar dentro de la iglesia, convirtiéndola en una fuente de riqueza personal. Y esto, mis hermanos, en nuestros días es una realidad. Usted puede ver que hay una gran cantidad de pastores, de apóstoles, de profetas, todos ellos falsos, por supuesto, que llegan a vivir con grandes lujos a costa de sus congregaciones. De este tipo de práctica, mis hermanos, es donde surge ese moderno y famoso el día de hoy llamado Evangelio de la Prosperidad, que llega a seducir a muchos cristianos en nuestros días y que caracteriza sobre todo a movimientos pentecostales y carismáticos. Pero no perdamos de vista que puede infiltrarse también, incluso en denominaciones históricas, no importa cuál sea, realmente los falsos cristianos entran en todo tipo de congregaciones. Ellos aman, mis hermanos, los bienes materiales y quieren obtenerlo de las iglesias. Dice Pedro allá en el verso 3, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Los versículos 15 y 16 también hablan de esto. Dice, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Y usted se sabe la historia de Balaam, ¿verdad? Ese hombre que fue contratado por un rey pagano para que fuera y maldijera al pueblo de Dios, y a cambio de eso le iba a ser pagado una gran cantidad. Pero como dice aquí el apóstol Pedro, fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Cuando él ya se dirigía a maldecir al pueblo de Dios, su propia asna le habló. Por supuesto, Dios había hecho esto y con eso se demostró que aquella asna era más sabia que la locura de este hombre. Pero ahí no terminó la historia de Balaam. Él no se quiso quedar sin el premio, sin la riqueza, y entonces fue e intentó maldecir al pueblo de Dios. Pero en lugar de maldiciones, dice la Escritura, le salían bendiciones de su boca y no lo podía evitar. Y como no pudo maldecir al pueblo de Dios, se encargó de introducir la prostitución ritual en el pueblo judío, de hacer que los judíos se casaran con mujeres no creyentes, lo cual está condenado por Dios. Los hijos de Dios no se pueden juntar en una unión de matrimonio, de noviazgo, etcétera, con quienes no son creyentes. Eso está condenado por Dios. Pero este hombre, con tal de lograr su riqueza, fue e hizo esto, y entonces Dios lo castigó con la muerte. Mis hermanos, algo que caracteriza a los movimientos falsos, esos que llevan el nombre de cristianos, pero no lo son, es su amor al dinero, su amor a lo material, su amor a la prosperidad en esta tierra. Las promesas de que un día, si tú vas con ellos, vas a ser rico, de si asistes a sus congregaciones, entonces ellos van a hacer que el hecho de que tú seas hijo de Dios cuente en lo material. Mis hermanos, todo esto, Pedro se encarga de prevenirnos, y por eso describe, mis hermanos, la manera en que ellos se comportan, aquellas cosas que aman, las que les caracterizan. Y a estos, Pedro dice, siempre hay que evitar. Finalmente, mis hermanos, con esto vamos a acabar. Finalmente, Pedro nos dice, en un sexto punto, Pedro nos dice que para estos falsos creyentes y falsos maestros no hay escapatoria. Ellos lo único que obtendrán al final es la perdición. Desafortunadamente, mis hermanos, en su carrera, ellos van a arrastrar a muchos tras de sí hacia la misma ruina. Y es de aquí, mis hermanos, es de aquí la alarma que nos lanza la Escritura.
el cuidado que debemos tener ante un peligro que nace del mismo seno de la iglesia. Y Pedro, mis hermanos, nos habla precisamente de esa ruina que Dios ha preparado para ellos. Y déjeme decirle que las palabras de juicio para los apóstatas son las que más abundan a lo largo de este capítulo 2. Dice Pedro: y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Versículo 3, sobre los cuales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas por ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Sabe el Señor liberar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos por presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Y todavía Pedro añade: estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Mis hermanos, me parece que Pedro no escatima palabras para hablar del juicio de los apóstatas. Sin duda, mis hermanos, que es a este juicio a lo que más él dedica espacio en este capítulo. Pedro no quiere dejar la menor duda de cuál es el pago para ellos. La muerte eterna, mis hermanos, es su recompensa, y no hay la menor duda de que la obtendrán y no podrán escapar de ella. Mis hermanos, las palabras de Pedro son contundentes y terribles, pero son necesarias para hacer que la iglesia despierte, que preste atención, que su conciencia se avive. Hay un peligro muy grande, mis hermanos, en la aceptación únicamente intelectual del Evangelio. Y yo quiero prevenirle de esto el día de hoy. Hay un gran riesgo, un peligro, cuando la aceptación del Evangelio solamente es intelectual. Ese peligro, mis hermanos, se llama apostasía. Cuando se llega a la apostasía ya no hay retorno. Por eso, mi hermano, si en tu vida no está habiendo un cambio operado desde dentro de ti por el Espíritu de Dios, tú debes tener mucho cuidado. Y tú sabes si está habiendo un cambio o no lo está viendo. Si tú sigues amando las cosas que has amado siempre y sigues prefiriendo todo aquello que te acomoda según tus deseos egoístas, en lugar de las cosas que dice la Escritura que deberían caracterizar la vida de un hijo de Dios, entonces tú debes reflexionar seriamente qué estás haciendo aquí. No sea, mi hermano, que te vayas a deslizar a ese camino de donde ya no hay vuelta atrás. Pedro dice que aquellos que han conocido a Dios solamente de manera intelectual, pero cuya verdadera naturaleza sigue siendo pecadora, que no ha sido todavía redimida por Dios, ellos están en el peligro, mis hermanos, de caer en lo mismo y todavía deslizarse aún más allá de eso. Dice Pedro: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, escuche esto, por el conocimiento del Señor
un asunto intelectual, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, y su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haber conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Palabras duras del apóstol, pero que describen la verdadera naturaleza de aquel que solamente conoció intelectualmente el Evangelio, pero no experimentó un cambio en su naturaleza. Y así como es la naturaleza del perro volver y comer su vómito, y de la puerca, aunque usted la bañe, la lave, la perfume, ella va a volver al lodo, lo mismo va a pasar con aquellos que solamente conocieron intelectualmente el Evangelio, pero no fueron transformados. Volverán a lo mismo, y dice Pedro, aún más, allá se van a deslizar. Mejor les hubiera sido no haber conocido la palabra. Por eso, mi hermano, si tú no amas, escucha esto, si tú no amas congregarte y escuchar la palabra de Dios, y tal vez prefieres estar en otros lados, y para ello te da igual inventar la excusa que sea, si tú aborreces estudiar la palabra de Dios, cuando tú sabes que debería ser una delicia para ti, si orar para ti es algo para lo cual no tienes tiempo, porque estás lleno de muchas otras ocupaciones que en tu escala de valores son más prioritarias, si no soportas la autoridad de la palabra de Dios y no quieres someterte en obediencia a ella, y además no toleras tampoco la autoridad de quien te exhorta para tu bien, mi hermano, si en lugar de todo esto tus obras siguen siendo las mismas de siempre, tal vez tu cristianismo no sea real, tal vez solamente has aceptado intelectualmente algunas verdades bíblicas, pero no está habiendo un cambio verdadero en ti. Hoy, mi hermano, es un buen día para que lo pienses, para que decidas ponerle fin al pecado que puede estarse ocultando dentro de ti. No quiero, mi hermano, que te engañes diciendo que, bueno, algún día voy a cambiar. Al final de cuentas estoy en un proceso y más adelante se tiene que manifestar el fruto. Déjame decirte que si no ha habido un cambio desde el comienzo, es probable que no lo vaya a ver después. Por eso puedes hacer el día de hoy una de dos cosas. Si tú estuvieras en un caso, en este caso del que estamos hablando, mira, puedes retirarte de la iglesia y dedicarte a vivir como a ti te plazca y no ser un hipócrita contigo mismo y con los demás. La verdad es que ¿para qué pierdes tu tiempo fingiendo ser lo que no eres? O la otra, puedes sentir carga en tu corazón por tu pecado. Y yo le ruego al Señor que si hay alguien aquí que solamente intelectualmente haya aceptado algunas verdades, pero no ha experimentado cambios en su vida, que el Señor te permita sentir esa carga de pecado en tu corazón y que te mueva eso a arrepentirte delante de Dios y confesar tus pecados y entregarle el control de tu vida a Dios. Mi hermano, yo ruego que el Señor permita que comencemos todos este año con una reflexión seria de lo que realmente somos y de realmente a dónde nos dirigimos. Y eso, mis hermanos, va a ser provechoso y de crecimiento para ti o para que dejes de perder tu tiempo en caso de que no seas lo que pensabas ser. Vamos a orar, mis hermanos. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra.
porque Padre, es una palabra ciertamente dura, difícil de escuchar tal vez, Señor, pero contiene la verdad. Padre, y esa verdad discierne nuestros pensamientos, lo más profundo de nuestro corazón, y expone, Padre, y expone lo que hay dentro de nosotros. Permite, Señor, que podamos mirar dentro de nuestro corazón y ser, Padre, sinceros con nosotros mismos. Padre, poder reconocer, Señor, lo que hay dentro y poder, Señor, ponernos a cuentas contigo si es necesario. Poder, Señor, iniciar este año con una mente clara de lo que somos, Padre, o de lo que no somos. Concede, Padre, que a través de tu palabra podamos tener esta visión y que, Señor, podamos servirte de verdad de corazón, deleitarnos, Señor, de verdad en tu palabra, en la congregación, Señor, de los que son tus hijos. Padre, te rogamos que tú nos libres del mal, que guardes, Señor, a esta iglesia del error, de los falsos maestros, Señor, que nos permitas conocerlos en todo momento, Señor, y apartarnos o apartarlos, Señor, de aquí. Concédenos, Padre, esta sabiduría a través de tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.